Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, en cuanto a hoy podemos volver al libro de Hebreos, así que si puedes, por favor, abre tu copia de la palabra de Dios al libro de Hebreos. Vamos a terminar, casi terminando el capítulo 2. Déjame orar. Dios misericordioso en el cielo, bendice la predicación de tu palabra. Por favor, que seas lo que siempre has hecho, el sumo sacerdote misericordioso y fiel, y interviene en nuestros corazones donde hay idolatría y pecado. Por favor, entra leyendo estas preciosas y valorosas verdades, y en tu bondad, y que tu espíritu se mueva abundantemente entre nosotros, avanzando en nuestros corazones, desafiando nuestras convicciones, moldeando nuestros pensamientos sobre ti y ayudándonos a crecer. Danos esperanza. Necesitamos esta esperanza en estas verdades. Así que también oramos a los que no te conocen para que hoy los salves. Así que bendice este tiempo en tu nombre. Amén. Quiero empezar mientras empezamos en nuestro pasaje hoy a hablar un momento sobre la relación entre el pecado y el sufrimiento. La relación entre el pecado y el sufrimiento. O podrías decirlo al revés, sufrimiento y pecado. A lo que me refiero específicamente es que hay en todas nuestras vidas luchas contra el pecado que resultan en sufrimiento. Todos podríamos mirar atrás en nuestras vidas y encontrar decisiones que hemos tomado que han resultado en sufrimiento, y asumimos las consecuencias de ellas. Así que hay una relación entre el pecado y el sufrimiento, donde pecamos y donde enfrentamos consecuencias basadas en sufrimiento. Así que esa es una relación entre el pecado y el sufrimiento. Pero a menudo esa es más fácil de manejar para nosotros. He pecado, he deshonrado al Señor, estoy siendo disciplinado por el Señor, tengo consecuencias por mi pecado, puedo vivir por eso. Pero lo que es más difícil para nosotros es la relación entre el sufrimiento y el pecado y el sufrimiento, cuando nos enfrentamos a un sufrimiento que no hicimos nada para provocarlo a nosotros mismos. Con esto me refiero que el sufrimiento no es resultado del pecado, solo sufrimos porque vivimos en un mundo caído, sufriendo en las relaciones, sufriendo en la economía, sufriendo por una enfermedad. Sufrir bajo la meticulosa y soberana obra de Dios, cuando Él permite y ordena sufrir, no porque hicimos algo mal, sino porque vivimos en un mundo caído. Ahora, hay una tentación real, no lo hay, cuando sufrimos y no hemos hecho nada para provocarlo. Ahora, volvamos a lo que dije, la relación entre el pecado y el sufrimiento. Hay algo que ocurre en el corazón humano, y de hecho diría que tal vez has tenido dificultad con esto esta semana, lo que voy a decir. Y eso es esto: cuando enfrentamos sufrimiento que está bajo la mano soberana de Dios, nos enfrentamos en diversas pruebas y dificultades. Cuando enfrentas esas situaciones, el problema normalmente no es nuestro sufrimiento, el problema es nuestra respuesta a nuestro sufrimiento. Una de las mayores dificultades de nuestra vida es que cuando pecamos en respuesta al sufrimiento, te identificas, alguien te maltrata, te hace daño, te hace algo grosero contra ti. Eso es sufrimiento. No hiciste nada para provocarlo, pero pecas y te vengas. Simplemente pecaste en respuesta al sufrimiento. Viene una prueba difícil a tu vida que es incómoda, es difícil. Tienes muchas expectativas no cumplidas, maneras de que Dios no está ordenando la vida como tú quieras y no tienes control sobre ella, no has hecho nada. Simplemente recibes esta providencia, la que te hace sufrir, y en lugar de confiar en el Señor, buscarlo en oración, ir a su palabra, confiar su providencia, confiar sus promesas, caminar con Él,
empezamos a pecar. Nos volvemos ansiosos, nos ponemos asustados, nos enfadamos, nos amargamos mucho, nos enfadamos con la gente, estamos gruñones, estamos diciendo, hemos tenido una semana dura, es difícil este día, con los niños, con mi pareja. ¿Qué estás haciendo? Estás sufriendo, estás pecando en respuesta a su sufrimiento. El mayor desafío en nuestras vidas a menudo es responder al sufrimiento sin pecar. Y sin embargo, esto es exactamente lo que ocurría en los hebreos. Solo seguían a Cristo, simplemente amaban a Jesús, solo querían vivir para Él, querían honrarle, querían que sus vidas reflejaran su gloria. Y entonces empezaron a sufrir porque amaban a Cristo. Pongan sus ojos en Hebreos 10:32 para recordarse sobre el contexto sobre un momento. Hebreos 10:32, pero recordar los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en propios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, a los que estaban sufriendo, sufristeis bien, aceptaron con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis vosotros mismos una mejor y más duradera posición. Así que le dice, sí, estás sufriendo, es difícil, yo sé que estás sufriendo, has hecho muy bien, pero noten la última línea en el 35 y en lo blanco es, pero ahora no sufren. Versículo 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Solo porque seguir a Cristo se ha vuelto tan costoso, no empieces a pecar como respuesta a su sufrimiento, ni te alejes de Cristo. Regresa al capítulo 2 de Hebreos, es el contexto. En capítulo 2 hemos visto la supremacía de Cristo sobre los ángeles y sobre todo. Y nos está mostrando al Cristo encarnado que ha movido en nuestros corazones en la salvación. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, les recuerda la advertencia. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Desviemos de qué? Bueno, noten lo que dice ahí, en el versículo 3, de una salvación tan grande. Los hebreos estaban teniendo dificultad y estaban pecando a respuesta a su sufrimiento. Solo déjame decirte, amado, no puedo decirte cuántas veces, y probablemente te identifiques con esto, cuando hablas con alguien y empieza a hablar de una gran temporada de pecado en su vida, una temporada de lucha y incredulidad, de vergüenza, y cayeron en decisiones pecaminosas, muy pobres. Y si escuchas lo suficiente, muchas veces la historia va así. No me desperté así y decidí rebelarme contra Dios. En realidad me desanimé, me deprimí, tuve providencias duras y dificultades y esta persona me hizo este daño y esto fue difícil y me deprimí y empecé a alejarme de las verdades de Dios y empecé a hacer lo que dice Hebreos 2. Empecé a desviarme, empecé a divagar. Entré a un lugar espiritual muy oscuro y después que me di cuenta estaba en todo tipo de pecado. ¿Y qué pasó? No respondieron bien a las circunstancias difíciles, encontraron pecado. Bueno, esos son los hebreos. Y por eso es importante, los versículos de hoy son asombrosamente teológicos, pero no quiero que solo escuchen la teología pura, sino que lo escuchen como ánimo y recordatorios para evitar a estos creyentes que no pequen en el sufrimiento. Las verdades que vamos a estudiar hoy y probablemente la próxima semana tienen que ver con el tipo de verdades que debemos recordar cuando estamos tentados a pecar en respuesta a nuestro sufrimiento. Así que leamos Hebreos 2. Empezaré en el versículo 14. Hemos cubierto algunas de estas la semana pasada hasta el 16 y estaremos del 16 al 18 hoy. El predicador de Hebreos les dice a los creyentes que están sufriendo, dice, así pues,
Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo. Lo vimos la semana pasada en la cruz. Cristo destruyó el poder del malvado. ¡Qué ánimo para el que está sufriendo! Versículo 15. Y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¡Qué ánimo! Ahora no tienen que vivir en temor, pueden sufrir por Cristo sin importar el costo. Y este es nuestro versículo hoy. Vamos a poner nuestros ojos, versículo 16 al 18. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y mientras leo el 18, esto es lo que dice en el 18. Y Cristo sufrió inmensamente más de lo que has sufrido tú, y durante su sufrimiento fue tentado a pecar en cualquier forma, y la diferencia entre tú y Cristo es que Él no estuvo sumiso al pecado. Él va a terminar esto diciendo, no puedes caer al pecado en el sufrimiento. Noten, versículo 18 dice, pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, y en el espacio blanco dice, y nunca pecó, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí lo está pastoreando, los está cuidando, está diciéndoles, por favor, no empiecen a pecar en el sufrimiento, mantengan estas verdades que estén en su corazón, no te desvíes de Cristo. Así que no sé dónde estás tú hoy, no sé cuánto sufrimiento tengas en tu vida, pero te prometo que una de las grandes tácticas del malvado es llevarte del sufrimiento y del desánimo a la incredulidad y el orgullo, y desviarte y desobediencia, y luego a las temporadas oscuras del pecado. El sufrimiento es muy utilizado por Dios para su gloria y nuestro crecimiento, y realmente es un lugar mortal si no caminas en la verdad. Así que este es nuestro esquema para hoy y para la siguiente semana. 3 recordatorios cuando el sufrimiento te tienta a empezar a pecar. 3 recordatorios cuando el sufrimiento te tienta a empezar a pecar. 3 recordatorios cuando el sufrimiento te tienta a empezar a pecar. Y puedo contarte sobre estos recordatorios. Son muy alentadores. Por ejemplo, si eres creyente, te vas a salir de aquí, vas a decir, ¿cómo no iba a vivir para ese Señor que hizo esto para mí? ¿De qué me siento tentado a pecar y alejarme de Él? Necesito estar cerca de Él. Bueno, eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora veamos esto. Veamos 3 recordatorios cuando el sufrimiento te tienta a empezar a pecar. Recordatorio 1. Recordatorio 1, has recibido más gracia que los ángeles. Has recibido más gracia que los ángeles. No sé cuántos de ustedes hoy se le despertaron y dijeron, bueno, esta semana voy a hacer una comparación y contraste entre mí y los ángeles. No sé cuántos de ustedes hicieron estudios en sus Biblias y pensaron, esta semana voy a mirar a mí enfrente de los ángeles. Y sin embargo, cuando empiezas a pensar en la palabra de Dios, se mueve en tu corazón y a veces se mueve en formas interesantes. El predicador de Hebreos capta su atención en una forma extraña donde dice, ¿has pensado en cuánto más valioso eres para Dios que los ángeles? Noten el versículo 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Ahora, eso es interesante. En la superficie lo ves. Hay una comparación y contraste entre lo que Dios ofrece, especialmente a través de su Hijo en la encarnación, a nosotros como humanidad, en contra de lo que ha ofrecido a los ángeles. Ahora, versículo 16, esa palabra, por tanto, te da una
explicación, así que tienes que leerlo con el 15 en mente. Bueno, el 14 dice que en la cruz Jesús destruyó a Satanás sobre tu vida. 15 dice que por la muerte de Jesús has sido liberado del temor a la muerte que estabas esclavizado durante toda tu vida. Pero si Dios ha hecho y cumplido todo eso en tu vida, por supuesto que tiene más ayuda y gracia para ti. Ahora pensemos sobre eso en un momento. Dios, a través del Hijo encarnado Jesucristo, tiene algo diferente en mente para ti y para mí que a los ángeles. Es por esto que no me gusta la traducción ahí, es demasiado blando. Dice, por tanto, porque ciertamente, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Esa palabra ayuda es lo que usamos cuando vamos al supermercado y preguntamos por ayuda. Esa no es esta palabra aquí. Sí, Cristo nos ayuda, pero hay mucha más fuerza en esta palabra aquí. Tiene la idea de un rescate. La imagen es para agarrar, sostener, es la idea de alguien que está en gran peligro de la muerte, de dificultades, de lucha, de ahogarse, de caerse de un saliente y se agarra la mano y la jalas de vuelta. Mateo 14 habla de una intervención divina. Jesús se apoderó de la mano de Pedro cuando se hundía en el agua. Marcos 8 se agarra o sostiene a un ciego y realiza una sanación milagrosa. Salmos 18:16, Dios me agarró y me sacó de las aguas profundas. Está hablando del agarre y el rescate e intervención de lo que Dios hizo por ti a través de su Hijo. Ahora retrocedemos. Léelo así. ¿Por qué no debes desanimarte? ¿Por qué no deberías permitir que el sufrimiento te lleve al pecado? Porque si has considerado que Dios te proporcionó un rescate que nunca proveyó a los ángeles. Ahora pensemos en eso, ángeles por un momento. Cuando cayeron los ángeles, es decir, algún tiempo después de la creación, un gran grupo de ángeles creados, que fueron creados seres eternos, Satanás y sus ángeles, ahora demonios, cayeron de la gracia en un momento justo después de la creación, se rebelaron por orgullo. Y en el momento de su rebelión, ¿entiendes algo? No se les ofreció la salvación, no se les ofreció liberación, no se les fue dicho, voy a enviar a un sumo sacerdote misericordioso. No vas a una iglesia y tienes ayuda para los ángeles. Evangelización angélica. Los ángeles cayeron de la gracia y fue definitivo, sin oportunidad de salvación. Ahora piénsenlo, tú y yo tenemos una ofrenda para ser salvados. Los ángeles no se les concedía tal gracia. Segunda de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los envió a los pozos de tinieblas reservados para el juicio. Judas 6, los ángeles no mantuvieron su propio dominio, sino que están siendo retenidos para el día de la oscuridad. Mateo 25:41, el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Solo como punto rápido, ese lenguaje que acabas de oír, esto es solo un sermón aparte. Fuego eterno, arrojado al juicio eterno, pozos de oscuridad, un infierno lleno de dominio de la rebelión, lazos eternos bajo la oscuridad. Eso es hablar, es lenguaje bíblico de un tormento consciente eterno. El infierno es un lugar real, realmente horrible, bajo la santa ira de Dios, que es eterno. Y lo digo porque probablemente vi a un hombre conocido en las últimas semanas que dice que no cree en un infierno eterno consciente. Y debes de entender que eso no está en la Escritura, porque la santidad de Dios debe ser satisfecha. Dios es santo y justo. El infierno es eterno porque podrías pagar
por tus pecados por la eternidad y aún no satisfaría la ira de Dios, porque la ira de Dios requiere perfección. Por eso necesitas al Hijo, el sustituto perfecto, para ser una ofrenda que satisfaga la ira eterna. Volveremos a eso en un momento. Bueno, Dios no envió a los ángeles caídos un redentor, no les proporcionó salvación, no los dio un rescate, pero para ti y para mí sí. Miren el texto, pongan sus ojos, noten en el versículo 16, sino que agarra, sino ciertamente no ayudó o agarró a los ángeles, sino que redimió o rescate a la descendencia de Abraham. Eso no solo habla del judaísmo, de los judíos genéticos, sino que está hablando de todos aquellos que fueron injertados como gentiles en Romanos 11, que serán bendecidos por Abraham. Romanos 11 dice, injertados como gentiles. Bueno, sabes que nuestra salvación es de ser tan asombroso para nosotros que cuando pensamos en verdades así, deberíamos simplemente sentarnos y maravillarnos. Dios, me diste algo, un mortal, un pecador, caído de Adán en todas mis debilidades, toda mi rebeldía, todas mis debilidades. Decidiste en tu gracia que me darías para mí algo que no darías ni a tus ángeles creados. Solo mira en 1 de Pedro que los ángeles están fascinados por nuestra salvación. Noten 1 de Pedro. 1 de Pedro, versículo 10. Tú y yo no estamos maravillados con la salvación, pero los ángeles sí. Están viendo y están diciendo que es este plan asombroso de redención, que Cristo viene a morir por estas personas. Cuando nosotros no recibimos esto, cuando los ángeles caídos cayeron, no recibieron esto. No, dice 1 de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Noten, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Noten ahí que en esa sección tenemos ángeles que están poniendo sus ojos y están tratando de recibir información. Versículo 12 dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino que a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Ahora, esa es una idea griega asombrosa. Tiene la idea de ver a un precipicio y decir, quiero ver, puedo ver algo tan asombroso ahí. Eso es lo que los ángeles hacen cuando miran a nuestra salvación. Están asombrados que Dios proveería a hombres pecaminosos la salvación. Los ángeles están sorprendidos, quieren entender eso más. Nunca han tenido un ángel caído redimido. Cuando caían, fueron arrojados al juicio, pero Dios proveyó un camino para el hombre. Volvemos a Hebreo. Así que piensen sobre esto. El predicador de Hebreos dice esto: sé que estás sufriendo, sé que estás en aflicción, sé que es difícil, Hebreos, pero ¿de verdad vas a alejarte de Cristo y empezar a pecar contra Él y volver al judaísmo? ¿De verdad vas a quitar las manos del timón y dejar de avanzar hacia el que proporcionó algo que ni siquiera dio a los seres angelicales eternos? ¿Qué arrogancia puedes tener? Lo que Dios retuvo de los huestes angelicales lo da libremente a la humanidad caída. ¿De verdad vas a alejarte de un Salvador tan generoso?
¿Ves lo que el predicador en Hebreos está haciendo? Está intentando sacudir a los hebreos. Despierta, tienes más gracia que los ángeles. Y piensas que como estás sufriendo es demasiado difícil seguir a Cristo, que ya no quieres caminar con Él, no vas a escuchar la palabra, ir a la iglesia el domingo, Hebreos 5, vas a dejar de escuchar la verdad, vas a montar una fiesta de lástima y pecar. Es muy difícil seguir a Cristo, es tan difícil caminar en sus promesas, no es justo. Y Él diría, ¿de verdad? ¿Has recordado lo que te ofreció que no hizo a los ángeles? Él es digno de tu devoción. Incluso cuando sufres, no empieces a pecar. Así que es el primer recordatorio. Cuando el sufrimiento te tienta a pecar, solo recuerda que has recibido más gracias que los ángeles. Es increíble, asombroso. Bueno, el siguiente recordatorio. Tienes un sacerdote misericordioso y fiel. Ahora, esto es lo que es importante de este siguiente versículo. Veamos versículo 17. Lo que es importante es que no quiero que leas esto solo como algo teológico, sino que esto está creado para inflamar el alma y el corazón. Te tiene que sorprender con la misericordia, te tiene que poner a pensar de que no puedes vivir plenamente por Cristo. Ahora veamos esto. Tienes un sacerdote misericordioso y fiel. Mira versículo 17. Un par de cosas que tenemos que ver. Por tanto, es decir, en conclusión a esa asombrosa realidad, la destrucción del poder de Satanás, liberación de la muerte y recibir más gracia de los ángeles. Ahora notemos la encarnación ahora. Este es un momento de Navidad aquí. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Ahora, date cuenta que todo lo que vamos a hablar en un momento tiene que ver con el hecho de que Cristo tuvo que venir y ser como hombre. Y noten lo que dice. En todo. Cristo tuvo que ser lo completo de lo que el hombre es en la humanidad. Este es un representativo para Dios. Y lo vamos a ver en un momento, que Cristo es un mediador entre Dios y el hombre. Pero para ser el mediador tuvo que haber pasado las mismas dificultades que nosotros y tuvo que caminar en perfección. Así que tiene que ser igual que nosotros en todo. Y ahora dice, por tanto, a fin de que llegara a ser el misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Un par de cosas más que quiero que conozcan. Dice a fin de que llegara a ser, y ese es el lenguaje de obligación. Pero quiero que también vean el lenguaje de sumo sacerdote fiel y misericordioso. Para tú y para mí, si hiciera un examen ahorita y les diría, bueno, ¿cuál era el papel o el rol del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? No me tienes que decir, pero incluso ahora algunos de vosotros estás pensando, bueno, creo que hizo esto, vamos a poner nuestra gorra teológica judía para entender esto. Bueno, tenemos que entender como una mentalidad judía qué significaba para ellos, por qué es tan importante el sumo sacerdote. Así que tendremos que entrar al judaísmo en un momento. La segunda cosa ahí es que hay algo tan valioso que debes proteger. Esa palabra ahí, propiciación. Hay algunas traducciones que no dan esa palabra propiciación, pero tienes que aferrarte a las palabras teológicas y simplemente explicarlas. Esa palabra allí, esa idea griega, alasmas, tiene tantas ideas teológicas que son claves a que entiendas tu salvación. Y de hecho,
Si vas a entender la propiciación, entonces tienes que entender lo que hizo el sumo sacerdote. Y si vas a entender el sumo sacerdote, tienes que entender la propiciación. Y luego si vas a entender la propiciación, el sumo sacerdote, entonces vas a entender por qué Cristo tuvo que morir en su encarnación. Así que hagamos que eso tenga sentido. Volvamos a Levíticos 16, capítulo 16. Déjame hablarte un poco sobre los sumos sacerdotes. Niños, puedes que les encante esta porción del sermón. Esto es importante. Un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote en la nación de Israel tenía lo que yo consideraría el trabajo más peligroso del mundo. Puedes consultar esos estudios. Tienen estudios sobre los trabajos más peligrosos, la pesca en alta mar en Alaska, soldadura submarina, roles de combate, trabajo industrial extremo, y los listan como los trabajos más peligrosos. Pero déjame decirte, el trabajo más peligroso del mundo es sumo sacerdote. Nunca ha habido un trabajo más peligroso, como vas a ver, que el sumo sacerdote. En la nación de Israel, cuando decían el sumo sacerdote, decían que esa persona que nos representa como sumo sacerdote, esa persona tiene el trabajo más aterrador de todo Israel. Es el trabajo más peligroso del mundo. Y francamente, seguiría considerándose el trabajo más peligroso si consideras lo que el sumo sacerdote hace. Ahora, ¿por qué era tan peligroso el rol del sumo sacerdote? ¿Por qué era un trabajo tan peligroso? Porque el papel principal del sumo sacerdote era pararse como mediador, un mediador corporativo federal entre Dios Santo y el hombre pecador. ¿Te lo imaginas? Hay muchos atributos en los que me gustaría acercarme a Dios. Su bondad, su gentileza, su misericordia, su gracia, su paciencia, su amor, su ternura. Pero interponerse o estar en medio entre Dios y el hombre cuando el tema es la ira, cuando el atributo del carácter de Dios que más se destaca es su ira contra el pecado, su justicia, su santidad, su juicio. El rol del sumo sacerdote era para representar a nivel federal y corporativo toda la nación de Israel como mediador que se interpone entre Dios y el hombre y hacer expiación para que el peligroso Dios que trata radicalmente el pecado no los destroce por su pecado. Miren, Dios es peligroso en este sentido. Es peligroso en el sentido de que si te encuentras en el lado opuesto de Él en su ira, en el lado opuesto en Él en su justicia, en el lado opuesto de Él con un pecado sin arrepentimiento, y Él trata según su santidad, te encontrarás en las peores condiciones posibles. Así que el trabajo de un sumo sacerdote era ser el representante ante Dios entre el hombre pecador y el Dios Santo, cuando la ira de Dios y el juicio de Dios contra el pecado eran los atributos. Así que eso da mucho terror. Ahora, Levítico 16, Aarón es el sumo sacerdote. Y déjame mostrarte qué peligroso era esto. Noten, Levítico 16:1. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, no sea que muera. Si se equivocan, como el sumo sacerdote, mueres. Y déjame decirte algo, Aarón entendía correctamente qué peligroso era Dios o es Dios si te encuentras en lo opuesto de Él, de la ira de Dios. Aarón está muy consciente del peligro de acercarse a Dios si te encuentras en el lado opuesto de su ira. Leíste el primer versículo, tal vez no se aparezca en tu devocional de Hartman esta semana. Puede que no se aparezca en la librería cristiana ni en una placa. Esto es algo serio. Creo que es una de las más tristes secciones para mí como padre en las Escrituras. Ahora el Señor habló con Moisés tras la muerte de los dos hijos de Aarón. Ahora, ¿cómo murieron? Regresemos a Levíticos capítulo 10. ¿Quieres hablar de un trabajo peligroso?
ofreciendo adoración inapropiada. Los hijos de Aarón, noten Levítico 10, fueron despiertos absolutamente a la realidad de lo peligroso que puede ser Dios si te acercas a Él de la manera equivocada. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Este es en un momento de adoración, no el día de expiación. Ellos no se acercaron a Dios ni adoraron de la manera correcta. Por eso a las iglesias les debería importar más cómo es la adoración. Esto no es un evento de celebridades, comentaristas haciendo una charla de TED Talk, un concierto de rock. Estamos aquí para adorar. Debemos tener cuidado porque estos dos hijos no lo hicieron. Versículo 2. Y la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se me acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y no puedo imaginarme siendo un padre. Y Aarón guardó silencio. Ahora regresan al 16. ¿Cómo empieza? 16. Ahora léanlo en contexto. 16:1. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Yo creo que Aarón estaba listo para escuchar. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad o el rol del sumo sacerdote? El rol del sumo sacerdote, especialmente lo más importante, era venir en el día de la expiación, venir al nombre del pueblo de Dios y poder ofrecer a Dios un par de cosas diferentes que resultaban en que Dios contuviera su ira contra la nación por su pecado. Ahora, cuando Aarón iba a venir como sumo sacerdote, tenía que venir primero en nombre de su propio pecado, porque no podía entrar en lo santo de los santos siendo impuro. Noten, versículo 6. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. En el día de la expiación, donde Aarón se iba a parar ante Dios como representante del pueblo, tenía que entrar por su propia cuenta primero y hacer sacrificio. Ahora noten versículo 15 y 16. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, ¿qué es el lugar propiciatorio? O el lugar santo. El lugar santo era donde puedes imaginarte de la presencia de los atributos de la santidad de Dios. De hecho, noten, versículo 2 dice: y yo apareceré en una nube sobre el propiciatorio. Y aquí entra Aarón en la zona del tabernáculo, en el asiento de la misericordia, roció sangre, donde flotaba la justa, reverente santidad, justicia e ira de Dios, y debía ofrecer algo de sangre. Hablaré de eso en un momento. Cuando el sumo sacerdote entró en el santo de los santos, no vino solo por él, no solo vino por sí mismo, vino, Éxodo 28-29, con los nombres de los hijos de Israel en una coraza sobre su corazón. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en una coraza del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar sagrado. Así que Aarón viene y dice: estoy representando a toda la nación y vengo como sumo sacerdote y hago una ofrenda de pecado, no solo por mí, sino para que no juzguéis a nuestra nación de nuestro pecado. Ahora, ¿de dónde sacó la sangre? ¿Y cuál fue todo el evento que llevó a que llevara sangre al asiento de la misericordia? Bueno, aquí en Levítico 16, quiero que mires hacia abajo,
versículo 21 al 23. Yo acabo de leer sobre él trayendo la sangre. Leí el 15 que necesita sacar sangre de un macho cabrío. Ahora, la sangre, 21 dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Bueno, pueden leer Levítico 16 después, pero el sumo sacerdote no solo fue al templo. Si miran el versículo 8 y 10, hay un lenguaje llamado Tyndale en 1530 mencionó el lenguaje del macho cabrío expiatorio, pero ahora nuestra idea del macho cabrío expiatorio dice que ellos son los que ponen la culpa. Así que la idea es que la persona culpable queda libre. En esa parte de la idea, pero nuestro moderno entendimiento del macho cabrío expiatorio, la persona que queda libre en realidad no siente la culpa real. El macho cabrío bíblico en realidad se lleva toda nuestra culpa, pecado de todos. Noten, versículo 22. El macho cabrío llevará todas sus iniquidades a una tierra solitaria y quitará todas las iniquidades y todas sus transgresiones y todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, versículo 21. Esto quiere decir que es completamente culpable el macho cabrío y lo enviará. Así que ahora empiezas a entender el papel del sumo sacerdote. Era tomar los pecados del pueblo y ponerlos en un macho cabrío y enviarlo lejos para que nunca regresara, porque el pecado no puede estar en la presencia de la santidad de Dios. Pero hay un segundo macho cabrío, y ese era el macho cabrío que mataron y llevaron la sangre al asiento de la misericordia. ¿Y por qué es eso? Porque Dios decide cuál macho cabrío vive y cuál muere. Y el macho cabrío que muere, mataron al macho cabrío antes toda la gente, y la sangre salió del macho cabrío. Entonces tomaron la sangre y Aarón fue al asiento de misericordia y depositó en el altar bajo la santidad de Dios. Así que no solo era sangre, era el hecho que la había quitado una vida, era vida por vida. Si el pueblo de Israel va a vivir, entonces algo tiene que morir, algo tiene que sangrar y morir. La vida tiene que salir de algo para que la vida pueda ser entregada a la nación. ¿Empiezas a ver el papel del sumo sacerdote? El papel del sumo sacerdote era llevar la culpa, la vergüenza, el destierro fuera de la ciudad. ¿Como quién suena eso? Cristo, marginado, rechazado, expulsado de la ciudad, se lleva nuestra vergüenza, carga nuestra culpa, carga nuestro castigo sobre sí mismo y lo quita a Dios en nuestro nombre. ¿Y qué más es Cristo? Cristo tenía que morir, sangre. El sumo sacerdote ofrecía la sangre en el asiento de misericordia y Dios lo aceptó. ¿Sabes lo que acabas de oír? La palabra propiciación. Propiciación es la palabra que dice que la ira de Dios se satisface en la sangre. Ha habido un pago por el pecado. Alguien tiene que morir para que el pecado pudiera ser combatido. Una vida por otra vida. Esa es la satisfacción de la ira y justicia de Dios. Y el pecado tuvo que ser retirado. Y ese es el otro que se fue. ¿Sabes que Jesús representa a ambas macho cabrío? Como los niños dicen, Él es el verdadero macho cabrío. Él representa a ambas macho cabrío. Es ambos machos cabríos. Y se
interpone entre Dios y el hombre y asume sobre sí la ira que merecemos, ofreciendo su vida por el pago por el pecado, y luego es el macho cabrío que es enviado a la y marginado y rechazado por Dios, como si se suponiera que debíamos ser nosotros rechazados. Él asumió Él mismo esto para que no nos rechazaran. Literalmente es la satisfacción y expiación son las palabras. Necesitamos entender ambas cosas para entender la proposición. Ahora leamos Hebreos 2. Ahora cuando leemos Hebreos 2, espero que lo lean como los hebreos. Ahora tienen que apreciar como ellos, como yo. Ahora miren esto. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. 17. Tenía que ser una ofrenda perfecta, un sustituto perfecto y sin pecado, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Conocen ese lenguaje? Misericordia significa compasión. Cristo en su encarnación tuvo misericordia y compasión. ¿Qué ofrenda de bondad? Tuvo que ser fiel. Eso quiere decir que cumplió todo lo que un sumo sacerdote cumplió. Así que Jesús cumple el rol de los dos macho cabríos y como mediador, pero hay una diferencia. Veamos. Misericordioso y fiel. En algunas partes era como sumo sacerdote y en otras fiel. Ahora piensen sobre esto brevemente. El Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento como Jesús entraron en el lugar santo, entraron en la santidad de Dios. Cada uno se acercó a Dios en obediencia. Ambos actuaban como representantes del pueblo. Ambos ofrecieron sacrificios de sangre. Ambos ofrecieron un sacrificio sustituto y ambos tenían el trabajo más peligroso del mundo. Pero hay una diferencia. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento vino con los nombres de las naciones de Israel en una coraza en su corazón. Exteriormente, Cristo entró en un lugar santo con nosotros dentro de su corazón, en unión con Él. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento ofreció sangre que no era suya. Cristo ofreció su propia sangre. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que hacerlo cada año para contener la ira de Dios. Cristo vino y ofreció su sangre como un sacrificio eterno, único y que satisfizo la ira de Dios y ofreció la misericordia de Dios por toda la eternidad. La culpa del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto recayó en un animal. Nuestra culpa fue cargada sobre Cristo. La ira del Antiguo Pacto se depositó en un animal. Nuestra ira fue puesta sobre Jesús. El sumo sacerdote estaba cerca de la ira de Dios. Cristo tomó la ira de Dios. Cuando piensas ahora en estos creyentes hebreos, pensemos en vosotros mismos. Estás sufriendo. Es difícil. El sufrimiento es muy duro. Entiendo. Yo también sufro. Y esto tienta a mi corazón que se desanime, tienta a mi corazón a la incredulidad, me pongo a cuestionar la bondad de Dios, su fidelidad, su amor. Empezamos a cuestionar e incluso podemos caer en momentos oscuros y depresivos y decimos no queremos vivir por el Señor porque Él no me cuida. Hasta podemos llegar como Salmo 73, Asaf, ¿cuál es el sentido de la obediencia? De todos modos simplemente me cuesta. Pero si en esos momentos nos detuviéramos y dijéramos, de verdad estoy pensando que hay una mejor manera de vivir para aquel que es sumo sacerdote misericordioso y fiel. He pensado la expiación, he pensado y considerado Cristo y que Él hizo por mí, cargando mi culpa, llevando mi vergüenza, representando como ambos machos cabríos, sumo sacerdote misericordioso y fiel. Cristo se interpuso entre Dios y el hombre en mi nombre y me perdonó de todos mis pecados. El peor día que voy a tener en la tierra es el mejor día que podrías tener en el infierno. Y voy a quejarme y decir que es demasiado, seguir difícil.
seguir a Cristo es demasiado difícil y voy a alejarme, voy a dejar de vivir para Él, voy a dejar de seguirlo, adorarle. Estoy sufriendo muchísimo. ¿Qué forma de egoísmo es eso? Pero ahora vamos a comunión. Así que piénsenlo. Es vuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y dice que Él hizo una ofrenda a Dios para hacer propiciación por tus pecados. Él resolvió tu problema del pecado. Incluso cuando sufres, sigue valiendo la pena vivir por Él. No te alejes. Acércate a Él, camina a Él. El versículo 18 va a decir que si resolvió tu problema del pecado en el 17, mira el 18, Él fue tentado, sufrió y es capaz de ayudarte en todo. La próxima semana vamos a ver un sermón completo sobre cómo la persona de Cristo, al Espíritu Santo, se presenta y te ministra en tus mayores momentos de tentación. Y sabes que lo hará por la cruz, porque es tu sumo sacerdote. Así que vergüenza para nosotros si dudamos alguna vez del amor de Dios y pensamos que deberíamos alejarnos solo porque la vida es difícil. Tienes más gracia que los ángeles y tienes un sumo sacerdote misericordioso. Esos son dos recordatorios para no empezar a pecar cuando estás sufriendo. Ahora que los hombres se acerquen y vamos a entrar en comunión. Y no tengo que decir nada más para prepararte para la cena del Señor, porque acabas de recibir todo un sermón sobre la cena del Señor, la expiación, la sangre, el cuerpo. Pero sí quiero, mientras los hombres pasan los elementos, déjame animarte. Toma tiempo y ora en tu asiento y confiesa al Señor cualquier forma en que veas pecado en tu corazón y la incredulidad, o las formas en que el sufrimiento te permita excusar el pecado en tu vida. Y en tu corazón vuelve a encomendar esas áreas en el Señor. Recuerda esas verdades. Quizás incluso solo necesitas expresar gratitud porque has estado y tal vez confiesas por quejarte. Toma este tiempo de aceptar los elementos. Simplemente pon tu corazón limpio ante el Señor. Porque la comunión no es para la vida perfecta. La comunión es para los arrepentidos, quebrantados, confesionales. Es para quienes realmente confían en Cristo, son creyentes. A quienes quieren tener un corazón limpio en el Señor. Así que si no quieres tener el corazón limpio y estás aquí, no tomes comunión. Si no eres creyente, no tomes la comunión. Es súper peligroso. 1 Corintios 11, léelo más tarde. Pero si amas al Señor, amas a Cristo, su iglesia, estás en buena posición, con conciencia limpia, tómalo. Este texto es desafiante, así que te doy tiempo para que guardes silencio y puedas empezar. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.